Buenas tardes y bienvenidos todos, tanto los valientes que no contra viento y marea, sino contra el diluvio. Yo creo que la charla de hoy tenía que haber sido sobre Noé. Es verdad, vamos a hacer referencia. Y también pues a aquellos hermanos que nos siguen en el directo a través de las redes de la hermandad. Tenemos esta tarde complicada por la climatología, pero muy atractiva por el tema que nos acoge, sobre todo que estamos a unos días del domingo de Pentecostés. Y tenemos esta charla sobre el sentido de la fiesta de la celebración de Pentecostés, que va a correr a cargo de Pablo Olivieri, nuestro hermano Pablo. Llena la boca de decirlo de esa manera, porque para nosotros es una satisfacción. Y únicamente pues agradecer a los asistentes y a todos los que nos siguen telemáticamente, y le paso la palabra a Francisco Garbi, nuestro diputado de culto, para hacer la presentación de nuestro conferenciante de hoy. Pues muy bien, pues buenas noches a todos, hermanos, y bienvenidos a esta primera charla de espiritualidad que organiza nuestra hermandad, y os voy a dar una breve reseña sobre Pablo, que aunque ya todos lo conocéis, porque tuvimos la suerte de tenerlo aquí en Cuaresma, en la predicación del Quinario, pues para que ubiquéis un poquito pues su nacimiento y algunos datos más fundamentales de su vida. Don Pablo Daniel Olivieri nace un 24 de diciembre de 1972 en Belén de Escobar, un hermoso pueblo de Argentina a 54 kilómetros de Buenos Aires. Una fecha que no es casualidad, ya que pronto sentiría su llamada vocacional al sacerdocio. Entra al seminario en 1997 y fue ordenado sacerdote el 22 de octubre de 2004. Ejerció su ministerio sacerdotal en 4 comunidades parroquiales, llevando a su vez la dirección pastoral de 4 colegios. Desde el 2008 lleva viniendo a Granada durante los meses de verano por temas de salud, y es en abril de 2022 cuando se instala definitivamente en nuestra tierra, en la Archidiócesis de Granada. En la actualidad ejerce los cargos de vicario parroquial de las parroquias de San Pedro y San Pablo y San Gil y Santa Ana, responsabilidad que comparte con la dirección pastoral del Colegio del Carmelo de nuestra ciudad. A la propuesta que le hice hace unos meses de predicar el solemne quinario al Santísimo Cristo de San Agustín, aceptó con ese cariño y servicialidad que tanto le caracteriza, quedando enamorado del Santo Crucifijo de San Agustín e ingresando como hermano de pleno derecho el 5º día del quinario al Sagrado Protector. También tuvimos la enorme dicha de tenerlo de predicador del solemne Trido Pascual en nuestra iglesia del Santísimo Cristo de San Agustín del Monasterio del Santo Ángel, en el que pudimos celebrar con gran gozo y solemnidad el misterio central de nuestra fe. Hoy tengo el honor de presentar a un gran amigo y mejor persona, que transmite por donde quiera que va la alegría de ser cristiano, y que esta noche nos va a hablar del misterio de Pentecostés, del origen de la fiesta, de los dones del Espíritu Santo y la espiritualidad de esta gran solemnidad que Dios mediante celebraremos el próximo domingo. Y sin más dilación, tiene la palabra don Pablo Daniel Olivieri, sacerdote diocesano de nuestra Archidiócesis de Granada. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a ambos, y a la hermandad, ¿no? Reconozco que cuando me invitan a algo acá no me da tanto nervio como en otro lado. ¿Será que ya me siento más familia? Entonces, lo digo con más gusto aceptar. Por lo general, cuando me invitan a otro lado digo que no, y después me arrepiento. Acá en León, porque me siento, la verdad que, como decía Luis, un hermano de esta cofradía. Y la verdad que el tema, celebrando Pentecostés, obviamente, vamos a hablar del Espíritu Santo. Y es uno de los temas, o mejor dicho, es una de las personas de la Trinidad la que menos tenemos presente. ¿Sí? Cuando uno va hablando con la gente, uno le reza mucho al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, pues nos persignamos. Pero cuando empezamos a ver un poquito, uno no le reza tanto puntualmente al Espíritu Santo. Y hasta yo me di cuenta de que cuando empecé a armar la charla tenía que volver a leer mucho porque tampoco tenía tan presente al Espíritu Santo, ¿no?
es algo raro porque ahora lo vamos a ir viendo. Sin el Espíritu Santo, sin la presencia del Espíritu Santo, no podemos hacer nada, literal. Entonces es una de las personas fuertes de la Trinidad, obviamente como el Padre y el Hijo, pero que tenemos bastante como dejada un poquito de costado. Como decía Paco, bueno, obviamente estamos a los pies de celebrar Pentecostés, y este Pentecostés tiene un origen, ¿sí? Que no es en el Nuevo Testamento el origen de la palabra Pentecostés puntualmente. Porque los judíos, ¿sí?, celebraban una fiesta 50 días después de la celebración de la Pascua judía. Estoy hablando de antes de Cristo. Y celebraban la fiesta de la cosecha. Cuando se cumplían esos 50 días después de la Pascua, todo el pueblo judío hacía una fiesta para agradecer la cosecha que habían tenido. Y por eso el nombre de Pentecostés en el Antiguo Testamento, porque celebraban algo 50 días después. Y obviamente que esto tiene una base bíblica, ¿no? Esto está asentado obviamente en el Antiguo Testamento, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 16. Yo les voy a leer un pedacito donde cuenta cómo era esta fiesta. Dice: 7 semanas después de que comience la cosecha, deberán celebrar en honor de nuestro Dios la fiesta de la cosecha. Esta fiesta la harán en el santuario. Durante la fiesta le harán a Dios una ofrenda voluntaria de acuerdo a lo que Dios les haya dado. Si Dios le dio una cosecha abundante, también ustedes deberán darle una ofrenda abundante. A la fiesta deberán llevar a toda la familia y a todos los esclavos. También deberán invitar a los huérfanos y a las viudas, así como a los de la tribu de Leví y a los refugiados que vivan en sus ciudades. Obedezcan estas leyes y nunca olviden que también ustedes fueron esclavos en Egipto. Durante mucho tiempo se celebró así, nada más que la fiesta de la cosecha, pero después, para mediados del siglo II antes de Cristo, esta fiesta va a tomar otra dimensión, porque Pentecostés se convierte en la fiesta de la celebración del pacto. ¿Sí? Este tema de la alianza que Moisés hace con Dios, que Dios le da las tablas, se va a convertir en la fiesta de Pentecostés. En esta fiesta recordaban que Moisés subió al monte, recibió las tablas de Dios, ¿sí?, y que claramente Moisés las trae al pueblo. Ellos se comprometen, los judíos, a vivir como el pueblo exclusivo de Dios, ¿sí?, en cumplir sus mandamientos, y Dios iba a ser el Dios de ellos cuidándolos definitivamente. A esta fiesta que, ¿sí?, se le suma, porque nunca se dejó tampoco de celebrar la fiesta de la cosecha, pero como que la fiesta del pacto va a tomar más relevancia, es una fiesta que congrega un montón de gente, que vienen de todas partes de Jerusalén hablando distintos dialectos, porque esto va a tener sentido después a la luz del Nuevo Testamento. En el marco de esta fiesta judía es donde va a aparecer la fiesta de Pentecostés como nosotros la conocemos y entendemos, así que es la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles. En el calendario litúrgico nuestro, una semana después de la ascensión del Señor, a los 50 días de haber celebrado la resurrección, celebramos Pentecostés. Esto empieza a haber indicios en la Iglesia Oriental en el siglo III, ¿sí?, con algunos escritos, ya se habla de la fiesta de Pentecostés, pero asociado a la fiesta de la Pascua, todavía no como una fiesta independiente. Y recién en el siglo V, en Roma y en la Iglesia Occidental, ya hay escritos en donde se habla de una fiesta particular en donde celebramos la venida del Espíritu Santo sobre María Santísima y los apóstoles. ¿Cuál es la promesa? Lo tenemos en el Evangelio de Juan, en tres citas distintas, ¿sí?, donde Jesús lo dice claramente y ya nos dice algunos nombres de lo que es el Espíritu Santo. Es lo mismo, obviamente, pero con otro nombre. La primera cita está en San Juan 14, en el versículo 16, dice: durante la última cena, Jesús le promete a sus discípulos: mi Padre os dará otro abogado, a quien estará con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad. Un poquito más adelante, en el versículo 25, San Juan vuelve a decir: les he dicho estas cosas mientras estoy con ustedes, pero el abogado,
el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todo y traerá a la memoria todo lo que yo les he dicho. Y un versículo, un capítulo más, en el 16, dice: al terminar la cena, les vuelve a hacer la misma promesa. Les conviene que yo me vaya, pues al irme vendrá el abogado. Muchas cosas que todavía tengo que decirles, pero no se las diré ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa y os comunicará las cosas que están por venir. ¿Cuál es el contexto? Claramente, como yo les decía, después de la ascensión del Señor, los discípulos quedan huérfanos. Huérfanos físicamente, ¿sí? Porque no van a ver más físicamente a Jesús, sino que van a tener que descubrir una presencia totalmente distinta, tan real como Él presente, pero distinta, que es la que tenemos nosotros. Nosotros por los sentidos no lo vemos, pero por la fe sabemos que hay una presencia real en la cual creemos. En la Eucaristía nosotros no pensamos que es una representación, nosotros sabemos que el que está ahí presente es el mismo Jesús. Los discípulos van a tener que lograr tener esta visión que hasta el momento no lo tienen. Y lo que nos dice, ¿sí?, lo que nosotros tenemos presente es el texto de Juan y el texto de Hechos de los Apóstoles, que nos relata la venida del Espíritu Santo. Que lo que nos dice es que ellos tenían miedo, ¿sí? El relato de Hechos comienza diciendo: estaban reunidos con las puertas cerradas por miedo. Y hago mucho hincapié porque en realidad la palabra miedo es la que nos va a ayudar después a el cambio de actitud de los discípulos y nuestro por la venida del Espíritu Santo. Como yo les decía, en esas fechas, en esa fiesta de la ley, venían muchísimos judíos al templo. Como ustedes escucharon, venían no solamente ellos, sino con la familia, los esclavos, con muchísimos dialectos. Y por eso mismo, cuando nos relata los Hechos de los Apóstoles, la venida del Espíritu Santo, dice que los apóstoles se animaron a predicar y que cada uno que los escuchaba los oía hablar en su misma lengua. En realidad eran todos judíos de distintos dialectos, pero cada uno, por el don del Espíritu Santo, empieza a entender la prédica de los apóstoles. Ese día, claramente a partir de ese día, los discípulos ya no tienen miedo. Si estuvimos atentos en este tiempo que escuchábamos los Hechos de los Apóstoles, hay un cambio abismal en Pedro. De golpe, del miedo y la negación que tenía, ¿sí?, con Jesús, después de la presencia del resucitado, sí, habla mucho con Jesús, pero después de la venida de Pentecostés, si escuchamos el discurso de Pedro, tiene una valentía que no se lo encuentra anterior a la venida del Espíritu Santo. O sea, esto de abrir y de salir solamente lo logra gracias a la venida de Pentecostés. ¿Y qué va a hacer Pentecostés? Bueno, les va a producir en ellos lo que Jesús les había pedido. Llevar obviamente la buena noticia a todas las naciones, y el Evangelio dice: bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese evento, este día de Pentecostés, esta presencia en los apóstoles y María Santísima, se considera como el comienzo de la Iglesia como nosotros la conocemos. Obviamente había primeras comunidades antes, porque todavía ellos se seguían reuniendo, pero a partir de Pentecostés, la Iglesia comienza a ser reconocida como institución. Una pregunta que nos podríamos hacer, que van a decir, es muy obvia, pero cuando es compleja de entender, así que no pregunten porque es un misterio, es ¿quién es el Espíritu Santo? Y en realidad, obviamente, nosotros sabemos que es Dios, que es la tercera persona de la Trinidad, pero en realidad el misterio que tiene esta persona de la Trinidad es que el Padre y el Hijo, ¿sí?, Dios Padre y Jesús, se tienen un amor tan perfecto y tan profundo que genera una persona. Y por eso le digo que es un misterio. No me lo pregunto porque no lo puedo explicar. Pero es tan grande este amor que hace que exista una tercera persona. Nosotros tenemos amores incondicionales, amores profundos, todo lo que quieran por los demás, pero no generamos una tercera persona por ese amor. Por lo cual el amor es algo con una pureza que no podemos entender y que claramente ha generado esta tercera persona que existe desde siempre, dice la tradición. Otro misterio. O sea, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo existen desde siempre, formado por el amor.
mátense leyendo, pero no se lo van a poder explicar, porque me leí todo lo que se les ocurra y no hay forma. Es verdad que también a lo largo de todo este tiempo, ¿sí?, de la tradición de la Iglesia, y más allá que Lucas en el capítulo 3 lo identifica con la paloma, nosotros, ¿sí?, para tratar de entender, cuando queremos poner así de manera concreta, ¿sí?, un poco materializar al espíritu, lo vemos como viento, ¿sí?, o la Iglesia lo habla como viento y lo habla como fuego. ¿Y por qué? Porque el viento es una fuerza invisible, pero real. El Espíritu Santo es una fuerza invisible, pero real. Y el fuego, porque es un elemento que purifica, que limpia. La presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos purifica continuamente. Entonces, cuando uno trata de materializar esto de que es tan grande, lo habla como fuego, es como un fuego o como un viento. Que en realidad el viento tiene una sutileza que hay que estar atento para poder escuchar. Con el Espíritu nos pasa mucho eso. En realidad, el Espíritu Santo, que es esta brisa, este viento muy sutil, si uno no está atento todo el tiempo, puede pasar desapercibido. Tenemos que escuchar o tratar de escuchar esta sutileza, porque el Espíritu habla de esa manera. El Espíritu es muy sutil para irnos diciendo las cosas, ¿sí?, o mostrándonos el camino a seguir. ¿Cuáles son los nombres que están en la Escritura a los cuales nos podemos referir como el Espíritu Santo? Son varios, como yo le decía. En el Nuevo Testamento aparece como Espíritu de verdad, el abogado, el paráclito, el consolador y el santificador. En el Nuevo Testamento lo vamos a encontrar, siempre que se hablan con esos términos, se está hablando del Espíritu Santo. Y con algún nombre es un poco la misión que tiene, ¿no? El nombre o la misión que coge el nombre del Espíritu Santo, por ejemplo, es consolador. El Espíritu Santo tiene la misión de consolar en la vida de cada uno de nosotros. Para que esto si ocurra, para que realmente el Espíritu Santo sea consolador, nosotros tenemos que dejarlo actuar. Dios siempre funciona de esta manera, hermanos, o sea, funciona desde nuestra libertad. Ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu se impone en nuestra vida. Entonces, para que me consuele y para que yo lo tenga como el consolador, claramente tengo que dejarme conducir dócilmente a lo que me vaya soplando. Que después vamos a ir viendo que como seres humanos somos bastante reticentes, entonces me quiere conducir para un lado y nosotros vamos para el otro por lo general. Pero para que sea consolador tengo que tener una disposición eterna, sí, muy grande del corazón. El Espíritu Santo claramente, según lo decía el Evangelio de Juan, es alguien que mora en nosotros, o sea, que habita en nosotros. Y lo dice: yo rogaré al Padre y les dará otro abogado que estará con ustedes para siempre. Y acá entra algo muy, muy lindo que nosotros lo hemos escuchado 1000 veces, que es el tema de si habita en cada uno de nosotros, nosotros nos podemos decir templo. ¿Cuántas veces escuchamos que nosotros somos templo del Espíritu Santo? Y el tema que, si nos hacemos cargo de ese título, de que somos templo del Espíritu Santo, claramente tendríamos que actuar, ¿sí?, acorde a que somos templo del Espíritu Santo. Cuidar el cuerpo entra dentro de reconocernos como templo del Espíritu Santo. Acá podríamos estar hablando horas sobre este tema, pero tenemos la responsabilidad de cuidar el cuerpo. ¿Sí? Que también, a veces cuando uno es más joven es más inconsciente, y cuando uno es más grande empieza a ser más consciente de ese tema. Y cuando digo cuidar el cuerpo materialmente. O sea, desde ir al médico, desde hacer lo que hay que hacer, o sea, porque realmente es importante, no solamente por un tema de qué bien que estoy, sino porque realmente, ¿sí?, somos templo y debemos cuidar ese templo porque habita el Espíritu Santo. Otra misión que tiene el Espíritu Santo y que por ahí no nos damos cuenta por esa sutileza, es que el Espíritu Santo ora en cada uno de nosotros. Nosotros, por eso les decía, en el silencio, en el gran silencio interior que deberíamos hacer, ahí es donde experimentamos esta oración del Espíritu Santo por nosotros y esta sutileza en donde lo podríamos escuchar. Es una oración muy profunda que requiere mucho silencio.
Por lo cual, claramente, si vamos haciendo un examen de conciencia, ninguno de nosotros, incluido el cura, por día nos tomamos ni 5 minutos para lograr llegar a esa profundidad de oración. O a esa profundidad de silencio, les diría, no de oración. Vivimos en un mundo que vivimos corriendo, con ruido, ¿sí? Y cuando logramos 2 minutos de silencio, es para tratar como que desconectar el cerebro de todo el día. Si a eso le pondríamos la capacidad de adentrar todavía un silencio más profundo, ahí es donde ¿sí? Aparecería el escenario donde el Espíritu Santo susurra en el oído. Y otra de las misiones que tiene el Espíritu Santo, y por eso lleva ese nombre, es el Espíritu de la verdad. El Espíritu es quien nos tendría que guiar siempre a la verdad de las cosas y ayudarnos a cada uno de nosotros a ser testigos y a decir la verdad. Otra cosa que muchas veces nos cuesta al ser humano. Decir la verdad a veces nos cuesta tanto que la empezamos como a dibujar para un lado o para el otro, o a enmascarar un poquito, ¿sí? Porque la verdad muchas veces trae conflictos y trae problemas. Pero el Espíritu Santo, si claramente un espíritu de verdad y nosotros somos su templo, no quedaría otra opción que decir la verdad en todo momento. Yo les decía que el Espíritu Santo se funda la Iglesia en este día de Pentecostés, ¿no? En la Iglesia como la entendemos. Y el Espíritu Santo y la Iglesia va sumamente unido. No hay forma de hablar de Iglesia y no hablar de Espíritu Santo. Tiene una función muy particular en la Iglesia, que es motivar a los discípulos, o sea, a nosotros, de manera personal. Si el Espíritu Santo nos puede pedir y nos pide cosas personales y particulares a cada uno, y a su vez pedirnos algo como Iglesia. Como somos parte de, nos va a pedir algo a nivel personal, porque estamos entregados a la acción de Dios, pero eso algo personal seguramente va a aportar algo a la Iglesia en general. El Espíritu Santo vela por el crecimiento de la Iglesia. Otra de las cosas, y acá hay muchísimos chistes que conocerán y yo no voy a hacer ninguno, que el Espíritu Santo claramente guía de una forma personal y de una forma muy directa en el representante de la Iglesia, en el Papa. ¿Sí? El Espíritu Santo guía de una manera particular al Papa para que pueda guiar a todo el rebaño. El Papa tiene que estar abierto continuamente a ese susurro del Espíritu Santo para guiar y llevar a la Iglesia por donde Dios quiere que la lleve. Y por eso digo que hay muchísimos chistes con el tema de que el Espíritu Santo nunca pasó por Roma. ¿Sí? No, es un chiste, en realidad. Pero es verdad que uno cuando se pone a mirar cómo una persona de Dios tiene que guiar a toda una institución, a toda una iglesia mundial, solamente lo puede hacer si se abandona claramente a la acción del Espíritu Santo. Por lo cual, resumen de la misión del Espíritu Santo y de la iglesia es que construye, santifica y da unidad. Esas serían como las 3 palabras de cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros y en la institución. Claramente, ¿cómo lo va a hacer? Y ahí es donde nosotros, a través de la catequesis, aprendimos desde muy chiquitos los dones. Obviamente que el Espíritu Santo obra a través de los dones que nos da. Que nos da claramente a partir del bautismo, pero que se van a perfeccionar o desplegar de una manera mucho más profunda en la confirmación. Y cuando hablamos de los dones, por eso le decía, cómo uno va perdiendo este contacto más familiar con el Espíritu Santo, que yo no me acordaba de los 7. Sí, me acordaba de algunos y me faltaban. ¿Sí? Y vos decís, claro, no es algo que tengamos continuamente presente. Sabemos, obviamente, y creemos en los dones del Espíritu, pero no sé si los tenemos tan presentes, o tal vez por tenerlos tan presentes e incorporados, vamos perdiendo por ahí, ¿sí? el tema más formativo o más teológico. Yo los voy a nombrar y les voy a leer un poco la definición de lo que significa. Y acá yo lo pensaba, qué bueno que lo hagamos como un examen de conciencia. ¿Sí? Que a medida que uno lo va leyendo y lo va interiorizando, va diciendo, este sí, este no tanto. Porque, a ver, los dones, el Espíritu Santo nos los regala a todos, sinceramente, por eso le digo que es a través del bautismo y de la presencia del Espíritu Santo. Todos tenemos la posibilidad de desplegarlos, pero es verdad que sin la fuerza del Espíritu Santo actuando en la vida, no pueden dar fruto.
¿sí? Te los regala, pero a su vez lo necesitamos para desplegarlo. Entonces, hay algunos que vamos a sentir que los tenemos más desplegados, y hay otros que tal vez no tanto, y hay otros que mejor vayamos a rezar urgente y que el Espíritu Santo me los despliegue, ¿sí? Esto, después de los dones, que son lo más catequético, que es lo que fuimos aprendiendo, la Iglesia en eso fue avanzando y creciendo, y a través de un pasaje de Gálatas, que los vamos a ver, empieza a hablar de los frutos que dan esos dones. Y que también ahí tenemos que hacer como un examen de conciencia para ver qué frutos damos, porque ya no es algo que recibo, sino es algo que tengo que dar yo, ¿sí? El fruto, el Espíritu me los despliega, pero yo los tengo que compartir. Bueno, el primer don es el don de la sabiduría. Dice, este don nos concede entender lo que viene de Dios y lo que no, con el fin de cumplir su voluntad. Nos inspira caridad y nos concede una visión plena de Dios. Y es verdad, ¿vieron cuando uno dice esta persona es sabia? Porque tiene la capacidad de reconocer en su vida para dónde ir, eligiendo claramente las cosas buenas y no las cosas malas, o esto como bien dice la definición, lo que viene de Dios y lo que no. Y acá los dones son muy sutiles, porque ¿qué viene de Dios y qué viene de mí? Porque también tenemos una capacidad muy grande de decir, el Espíritu me dijo esto, me pide esto, cuando lo que estoy haciendo es hacer lo que yo quiero y no el Espíritu. Entonces, la verdad que es un compromiso muy grande cuando uno se pone en manos del Espíritu, porque a veces lo que me pide claramente no es lo que yo quiero. Para esto hay que ser sabio. Por eso pedirle a Dios, a través del Espíritu Santo, el don de la sabiduría. El segundo don es el entendimiento. Dice, entender las verdades que nos revela a través de nuestra historia personal. Nos ayuda a ver lo que Dios nos quiere decir o mostrar. Esto es bastante personal, el entendimiento, ¿sí? Porque a través de mi historia personal, de mi vida y de lo que me sucede, tendría que tener la capacidad de entender lo que me pasa. Que muchas veces sí nos preguntamos cuando nos pasan cosas, a veces no tan buenas, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué tengo que transitar por esta situación? El don del entendimiento hace que tengamos la capacidad de traspasar esa barrera para tratar de encontrarle el sentido a lo que nos está pasando. Este don, por ahí, es algo que, mientras no nos pasa la situación, no es algo que nos damos cuenta que necesitamos. Cuando nos pasa algo difícil, lo primero que queremos hacer es entender por qué nos pasa. Y por eso mismo pedir el don del entendimiento. Después está el don de consejo. Dice, nos ayuda a orientar nuestra vida y la de nuestro prójimo. Con la ayuda del Espíritu sabremos discernir y elegir el buen camino. Distinguir la verdad de la mentira, lo bueno de lo malo. Y acá me parece que es un don que nos conlleva mucha responsabilidad, porque nosotros aconsejamos a otros. Nosotros tenemos el don, y a veces hasta el deber, de aconsejar. Y vieron que a veces es mejor decir, no te doy un consejo, te doy una opinión. Porque la opinión tiene menos compromiso que el consejo. Por lo cual, si el consejo no es para nosotros, sino que es para otro, tengo que tener como la madurez, la profundidad y la responsabilidad de aconsejar, ¿sí? Previamente habiéndole pedido al Espíritu que, ¿qué digo? ¿Qué le digo en esta situación? No podemos decir cualquier cosa para aconsejar a otro. No podemos decir cualquier cosa para aconsejarnos nosotros mismos. Pero si el otro encima depende de lo que, o está esperando de lo que yo le diga, claramente hay que pedirle al Espíritu Santo siempre el don de consejo. El don de ciencia, que también se llama don del conocimiento, no es un conocimiento mundano, sino es el conocimiento profundo del pensamiento de Dios, que ve hasta lo más profundo de nuestros corazones. Llegar a conocer el pensamiento de Dios es algo muy profundo, y por eso mismo, sin el don de la ciencia, no ciencia como la entendemos nosotros, no entender la ciencia en el avance de la ciencia, sino entender o tratar de penetrar en el pensamiento de Dios. Y la única manera que lo tenemos que hacer es solamente, obviamente, en el silencio y en la oración, y a través de la escritura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que Dios me está pidiendo?
Y muchas veces, sí, lo podemos ver porque cuando leemos la Escritura nos sentimos reflejados. Dios me está hablando a través de esto. Dios me está hablando a través de la Eucaristía. ¿Sí? Empiezo a entender lo que Dios está esperando de mí a través de este camino espiritual que estoy haciendo. Por lo cual, por eso decía, no es algo externo, sino algo claramente más interno. El don de la piedad. Cuando uno dice piedad, ¿qué asocia? A que todo el mundo está rezando. ¿Sí? Qué piadoso que es, decimos nosotros. Cuando participa de muchas cosas, qué piadoso es este hombre. Y no pasa por ahí el don. Dice, es la apertura total a la voluntad de Dios, que nos permite actuar como Jesús, dando la vida si es preciso. La piedad no es más ni menos que poner a Dios en el centro de nuestra vida. Tal vez hay gente que no esté todo el tiempo, que veamos todo el tiempo rezando, por lo que consideramos piadoso nosotros, pero sí que tenga a Dios como eje de la vida. Y que todo lo que haga, lo haga en función, ¿sí?, a vivir en Dios, a vivir su fe. Esa persona claramente es la que es piadosa. Después lo manifestamos en la oración, pero no es más piadoso o menos piadoso si rezo más o rezo menos. ¿Sí? Somos más piadosos o menos piadosos en función a que Jesús sea el centro de todo lo que hacemos. En el trabajo, en la casa, en la familia, en la universidad, en la iglesia. ¿Sí? Entonces, lo que nos tendremos que preguntar si realmente lo tenemos hoy como eje de la vida de cada uno de nosotros. El don de la fortaleza nos ayuda a superar las dificultades y tentaciones día a día. Hace firme la fe y no deja atemorizar al cristiano ante las amenazas del maligno y sus persecuciones. Concede una confianza plena en Dios, nuestro Padre. Yo creo que es el don que todos tenemos, porque frente a las dificultades o algo que tenemos que enfrentar, lo enfrentamos. ¿Sí? A veces nos cuesta más o menos, pero cuando hay que bailar, se baila. ¿Sí? Entonces, creo que es un don que es uno de los que más desplegamos. Y cuando nos pasa algo, ustedes en la oración no dicen, Señor, por favor, regálame la fortaleza o dame fuerza para poder transitar esta etapa de mi vida, este problema o lo que me está sucediendo. Por lo cual creo que es uno de los dones que más invocamos. Y el último es el temor de Dios, que también lo entendemos muy mal. ¿Sí? Porque siempre el temor de Dios es, cuidado que Dios te mira para que vos le tengas miedo. No, nada que ver a lo que es el don del Espíritu Santo. Ser temeroso de Dios no es tenerle miedo, es más bien todo lo contrario. Es conocer que Él es el sumo bien y que fuera de Él y de su voluntad, dice, no puede haber otra cosa que tristeza. Quien tiene este don pone la voluntad de Dios por encima de todo y hace lo posible para vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. A mí me lo explicó el profesor que cuando yo estaba estudiando para ser cura, el profesor de reconciliación, nos dijo, miren chicos, el temor de Dios es algo muy fácil. Es elegir no verle el rostro en la vida eterna. Y nos quedó tan claro, ¿por qué? Por la libertad. Digo, hay gente que claramente, ¿sí?, por su vida, porque decidió no seguir a Dios, decidió irse por otro camino, elige, ¿sí?, cuando llegue el momento final, elige no verle el rostro a Dios. Y el temor en el buen sentido, a nosotros los cristianos, el pensar de no verle el rostro a Dios, claramente nos provocaría una tristeza o ¿cómo no voy a verle el rostro al Señor si lo que estoy esperando es encontrarme definitivamente con Él? Ahí pasa el temor, no como un sentimiento de miedo, sino por este tema de ¿cómo me voy a perder ver el rostro de Dios? Y como yo les decía, como Dios en realidad siempre dije, nos deja usar nuestra libertad, va a pasar un poco por ahí. ¿Vamos bien? Cualquier cosa me avisan por ahí. Bueno, y después yo les decía, y a través del catecismo de la Iglesia Católica, también se habla, ¿sí?, de esto que yo les contaba, de los frutos. ¿Sí? Los frutos son, claramente, después de recibir los dones, desplegados, dan fruto, que van unidos, dice el catecismo, a las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. ¿Sí? Los frutos que podemos dar a través de vivir con estos dones es el amor o la caridad, ¿sí?, y que dice, acá piensen que nosotros somos los que damos los frutos. Entonces, el que tiene, tenemos que ver qué frutos tenemos todavía y qué no. El amor o la caridad
es quien permite actuar en Cristo su vida. O sea, lo mismo. Quien no tiene amor, chicos, es imposible ver algo sobrenatural. Si yo no soy una persona amorosa o una persona caritativa, ¿cómo puedo decir que sigo a Dios? O sea, ¿cómo frente al desamor y a la falta de caridad puedo ver algo sobrenatural? Si soy una mediación, claramente, en donde tengo que reflejar a Dios, si soy un hombre desalmado, desamorado y no caritativo, nadie me va a creer claramente que soy un hombre de Dios. Entonces, el amor y la caridad claramente tienen que ser un fruto en todos los cristianos. Después la alegría o el gozo sería otro de los frutos, que claramente la alegría y el gozo habla de una alegría profunda que no se apaga frente a los problemas, ni muchísimo menos, sino que es algo muy profundo y que busca no solamente la felicidad personal, sino la felicidad de los demás también. Después la paz, Gálatas lo toma como un fruto del espíritu, que dice que es la perfección de la alegría, ¿no? Dice el gozar del ser amado. Nuestro ser amado como prioridad, ¿quién es? Dios. Por lo cual, si estamos y amamos a Dios, vamos a tener una paz espiritual que no se consigue con otra cosa. La paciencia. Hagamos 10 capítulos de este fruto, ¿no? Quien da este fruto, dice, supera las turbaciones que implica la lucha permanente contra los enemigos. También facilita un encuentro armonioso con las criaturas, con las que son relacionadas. La paciencia nos hace ser cristianos que se saben controlar e impiden que seamos resentidos y vengativos. Este fruto ayuda a superar la tristeza e impide que no nos quejemos ante los problemas y sufrimientos de la vida. Para rezarlo, digamos, ¿no? No vamos a entrar mucho más en esto. Hay un fruto que es la longanimidad, que tuve que ver qué era, que tiene mucho que ver con el coraje, con el ánimo. Dice, es el ánimo en las dificultades que se oponen al bien. Claro, obviamente hay cosas que van contra el bien, ¿sí? Y que nosotros tenemos que enfrentar para discutir y para asentarnos que somos gente de bien. Y todo lo que atente al bien no está bien, literalmente, ¿no? Entonces, dice, este fruto lo que nos regala es que nos ayuda a esperar las cosas de Dios sin desesperar. ¿Vieron cuando uno decimos confía en la providencia? Porque no se dieron las cosas de Dios en los términos que tal vez uno esperaba, ¿sí? O quería. Y uno dice, tranquilo, confía en la providencia de Dios que en algún momento va a actuar. Entonces, este don lo que nos regala, le diría, nos regala hasta la paciencia de esperar las cosas de Dios, ¿sí? Porque a veces los tiempos de Dios claramente no son los nuestros. Y dice, es el fruto que permite mantenernos perseverantes ante las dificultades, sabiendo de que la providencia va a actuar en algún momento. Otro fruto es la benignidad. Dice, nos ayuda a ser gentiles y ayuda a defender la verdad sabiendo discutir. Es difícil. ¿Por qué? Porque frente a una discusión, ¿sí? En donde claramente pierdo un poco los estribos, lo que necesito es la benignidad, que no es la bondad. La bondad es otro fruto. Es esta capacidad de tener la capacidad de discutir con un diferente sin que me saque del eje de la vida, sin que logre alterarme al punto de perder, ¿sí? Y más que una discusión, terminar en una pelea. Entonces, es un fruto que me mantiene centrado en el eje, claramente. La bondad, dice, es la fuerza que nos ayuda a ocuparnos del prójimo y beneficiarlo. Dice, es una consecuencia del anterior, pero que en realidad se especifica en el que sufre y el que necesita su ayuda. Por eso decimos, qué bueno que es. ¿Por qué? Porque en realidad se ocupa del otro, ¿sí? Este don de la bondad hay que pedirlo para que nos ayude a ocuparnos del otro, como prioridad. El otro me necesita, yo estoy, ¿sí? La mansedumbre evita la cólera y las reacciones violentas, y dice que se opone obviamente a la ira y al rencor. La fidelidad, y dice que la fidelidad es cierta facilidad para aceptar todo lo que hay que creer. Es la firmeza en lo que creemos. La modestia. Después habla de la continencia,
Y la continencia, esto sí se los voy a lo voy a leer explicado porque me parece que es importante. Dice, ayuda a contener o a tener a raya la concupiscencia, de lo cual tuve que ir a buscar qué era concupiscencia. Y dice, es el exceso, ¿sí? Exceso al deseo de bienes terrenos, apetitos desordenados de placeres deshonestos. En lo que concierne al comer, al beber, al divertirse y otros placeres de la vida terrenal. La satisfacción de estos instintos es ordenada por la continencia como consecuencia de que somos hijos de Dios. ¿Y qué nos pasa a todos? O sea, ¿cuántas veces luchamos con nuestro interior porque desbarrancamos en algún momento? Entonces, claramente necesito pedirle, Señor, mandame el don de la continencia porque vengo con una semana derrapando a más no poder. Pero son uno de los frutos que, claro, como no lo tenemos presente, no lo pedimos tampoco. Entonces ahora sabemos que cuando vemos que humanamente venimos medio, Señor, necesito este fruto en mi vida en este momento. Y por último habla de la castidad, que también muchas veces se malentiende. Dice, la castidad es la victoria de conseguir sobre el cuerpo la carne y ayuda a que el cristiano sea un templo vivo del Espíritu Santo. Quien da este fruto es cuidadoso y delicado en todo lo que se refiere al uso de la sexualidad. Quien es casto y aclara, ya sea virgen o casado, experimenta la alegría de la intimidad con Dios. Y acá hay una diferencia entre lo que es celibato y en lo que es casto. La persona casada puede ser casta, tiene que ser casta. La persona casada, la fidelidad que lo hace, ¿sí? Fidelidad al cónyuge. Vive en la castidad con corazón hacia el amor hacia la persona. Entonces, por eso hay que separar lo que es, sí, celibato, que es no tener sexualidad o que tiene que ver con el sexo, a lo que es realmente vivir la castidad del corazón. La castidad del corazón es la fidelidad en la promesa a la persona amada, ya sea otra persona o ya sea Dios, ¿sí? Entonces todos tendríamos que vivir en la castidad. ¿Cómo venimos hasta ahora? ¿Sí? ¿Se aguantan un poquitito más? Ya saqué ahora, esta era la parte, si quieren, más doctrinal. Ahora me voy a pasar más a la parte espiritual, que es la que por ahí nos va a servir para irnos rezando algo distinto. Dice el texto de Juan en cuanto a Pentecostés, porque también hay una diferencia, que se las voy a nombrar nada más, pero nos vamos a quedar con el texto de Hechos de los Apóstoles, porque nos va a hacer cortocircuito, que ya le hizo a él y me lo preguntó. Entonces dije, bueno, vamos a plantear las dos posibilidades. ¿Por qué? Porque el Evangelio de Juan, Jesús da el Espíritu Santo el día de la resurrección. Si ustedes, ahora voy a leer el texto. Juan, cuando Jesús se aparece a los que están encerrados, pasa la puerta cerrada, ¿sí? Y les dice, la paz esté con vosotros. El día de la resurrección, dice, reciban el Espíritu Santo. Todavía no pasaron 50 días. Nosotros nos quedamos con el relato de los Hechos, que es el que sí utiliza la Iglesia como el día de Pentecostés. Pero les leo el de Juan. Dice, al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonáis los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedarán retenidos. Juan es un evangelio muy particular, ¿sí? Y claramente les da la fuerza a los discípulos en ese momento para que ya salgan a cumplir la misión. Por eso se los da ese día. Nosotros tomamos el de hecho para poner la fiesta 50 días después. Ahora, si fue a los 48, a los 53, o ese día, que Dios nos ilumine. Pero nosotros como iglesia lo tomamos al Pentecostés con el relato de los Hechos. Pero el texto dice, estaban reunidos por miedo, y por eso les hice hincapié al principio con la palabra miedo. Porque en realidad el miedo es muy mal consejero para todo. Porque lo que hace, tiene la capacidad de encerrar el corazón humano, quitándole toda esperanza y toda ilusión. Y así estaban los discípulos. Más allá de que Jesús se los había prometido, que les había hablado, se habían encerrado en sí mismos con un tema de desaliento, de tristeza. Y en realidad el miedo
¿Sí? ¿Por qué? El miedo lo que hace es cerrar la puerta del lado de adentro. ¿Sí? La otra persona no puede romper o abrir desde afuera para que ustedes o para que yo no tenga miedo. La única posibilidad que es que yo no tenga miedo es que yo abra la puerta desde adentro. ¿Y cuándo nos provoca miedo la vida? Cuando nos hace pasar por alguna situación muy extremista y dolorosa. ¿Por qué? Porque no queremos volver a pasar por esa situación. Nos da miedo y nos encerramos. Los discípulos se encerraron porque no querían volver a pasar por el sufrimiento de la muerte y la pasión de Cristo. Entonces, por más que lo vieron resucitado, por más que Jesús les dio, ¿sí? Les dijo, miren, yo me voy, no quedan solos. Así todo, todavía tenían esa experiencia. Por eso el Evangelio dice que tenían miedo y estaban encerrados. No solamente por los judíos de afuera, sino porque tenían una tristeza tan grande que no los dejaba salir. Por lo cual, claramente, esta experiencia del resucitado, que es lo que ellos van a tener, les tiene que provocar, va a tener que evocar la alegría que tenían los discípulos. Para poder abrir nuevamente y salir del miedo, uno tiene que volver, ¿sí?, a la raíz. Porque la raíz tiene que ser siempre alegría y renovación. ¿Cuándo los discípulos tienen alegría? En dos situaciones muy puntuales. Cuando Jesús los llama para que Él los siga, ¿sí?, cuando los llama a la vocación, y el día de la resurrección. Van a tener que evocar la memoria a esos dos momentos para recobrar esa alegría profunda y esa renovación. Que la alegría profunda no es un estado de ánimo, no es ahora estoy contento, ahora estoy triste, sino es algo tantísimo más profundo que hace que logren salir de la situación en la que están viviendo. Con esa presencia del resucitado, ¿sí?, y claramente con la venida del Espíritu Santo, con esta fuerza que les quita, ¿sí?, ese miedo, pueden abrir las dos puertas que están cerradas, la del corazón y la del lugar donde estaban rezando. Por lo cual nosotros podemos decir que con la venida del Espíritu Santo, a nosotros nos da la fuerza para salir de nuestro encierro, tal vez de nuestros miedos, pero para abrir la puerta de la institución también. Muchas veces, por miedo, la institución cierra la puerta. Y cuando cierra la puerta de la institución, hay muchas de las cosas que tienen que ver con la diversidad y la riqueza que no podemos hacer. O sos de los nuestros si estás adentro, o si traes algo, ¿sí?, nuevo, no te dejo entrar. Entonces, el Espíritu abre las puertas para que todos escuchemos a Dios en nuestro idioma. Ya sea dentro de la iglesia o tal vez no dentro de la iglesia, un poco más afuera, ¿no? Por eso se habla mucho en clave de diálogo y fraternidad cuando se habla del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos tiene que traer siempre diálogo con los demás, ¿sí?, y nos tiene que traer fraternidad. Todos somos hermanos. Más allá de los que creamos, somos hermanos por el hecho de ser todos hijos de Dios. Y la diversidad siempre puede ser algo que enriquezca a la iglesia, ¿sí?, que nos enriquezca a todos. No tenemos que ser todos iguales. No tenemos que creer todo en lo mismo, ni rezar de la misma manera, ni celebrar de la misma manera. El Espíritu Santo, la riqueza que aporta es eso, ¿sí? Todos somos distintos, todos somos necesarios y todos podemos enriquecer aún más, ¿sí?, la institución, la estructura, la hermandad, el clero, la iglesia, ¿sí? Por eso hay que tener la capacidad de abrirse a lo distinto. Y acá, esperen que voy a mirar la hora porque no quiero que me... les voy a contar algo muy pequeño, una tontería, pero que para mí tiene mucho que ver con la diversidad. Ustedes saben que yo toco la guitarra. En Argentina se toca la guitarra comúnmente y continuamente en la misa. Pero como las iglesias se nos van quedando vacías, no tengo coro, qué sé yo, automáticamente algunos de los curas que tocamos empezamos a implementarlo tocando en misa nosotros, los curas. Entonces me siento en la misa, agarro la guitarra, toco la de entrada, dejo la guitarra, empiezo a celebrar la misa. Agarro la de ofertorio, canto la de ofertorio, dejo la guitarra, preparo el altar. Como tengo ministros de la comunión, le doy la comunión a los ministros mientras yo canto la canción de comunión. Para mí, y para Argentina, digamos, en ese entorno, eso es una riqueza. Porque en realidad tratamos de que la Eucaristía, que es una fiesta, tenga esa impronta, algo celebrativo. Ustedes experimentaron, cuando es sin música, sin canto, en silencio total, no sabes si estás en un velatorio, si estás en misa, estás en un bautizo, estás en una boda. ¿Por qué? Porque se nota, a ver, la Eucaristía tiene que ser una fiesta, eso es indiscutible. Entonces, claro, yo vine muy entusiasmado con eso. A lo cual,
lo primero que me encontré en varias de las comunidades donde yo estoy trabajando es, ni se te ocurra. ¿Entendés? Eso aquí no se estila. Esa fue la respuesta. Y digo, pero a ver, si esto es una riqueza, y si yo estoy aportando una riqueza distinta a la iglesia granadina, ¿por qué no? Y les estoy contando una tontería, ¿sí? ¿Por qué no algo distinto que aporta, no que resta? ¿Por qué no? Imagínense cuando empezamos a recibir gente que tal vez no comparte la fe como nosotros, ¿sí? Que tal vez tenga otro proyecto, otra idea, para bien de los demás también, pero que no tenga que ver meramente unido a la fe. Son excelentes personas, trabajan por los demás, se desviven, pero bueno, como no comparto la fe, no voy a misa. Ah, si no venís a misa, no. Entonces, empezar a pedirle al Espíritu Santo esta capacidad, ¿sí?, de apertura a lo distinto, siempre que sume. Porque lo que tenemos que hacer es seguir anunciando el mensaje de Jesús. Y tal vez los valores del Evangelio, aunque no tengan nombre de valores del Evangelio, la persona los está viviendo un par de veces más también. Todo lo que aporte siempre va a ser riqueza para el Evangelio. Y eso nos tiene que ayudar el Espíritu Santo a abrir el corazón para ponernos al servicio de los demás y recibir a la gente que se quiera acercar. Después Dios hará, sí, lo que quiera y con la gracia hace milagros. Una última cosa, que en realidad me parece importante, que es una de las cosas que el Espíritu Santo aporta, ¿sí?, y nos ayuda, y que creo que es como la base de la apertura, del crecimiento, de la madurez, es ser una iglesia de puertas abiertas. Y para ser una iglesia de puertas abiertas, que tanto ahora se habla del sínodo, aquí no sé si se ha trabajado mucho, en Argentina estuvimos un año trabajando la sinodalidad, porque es caminar juntos, es pensar y decidir juntos una iglesia, cómo queremos nuestra iglesia, ¿no? Y esto que dice el Papa, una iglesia de puertas abiertas, en donde lo fundamental es el perdón. Y esta es otra cosa que me parece sumamente importante de pedirle al Espíritu Santo. La capacidad de perdonar y la capacidad de recibir el perdón. Porque todos los que estamos caminando necesitamos eso, a nivel humano, ¿sí?, y a nivel divino. Entonces, digo, el Espíritu Santo es el que nos tiene que regalar la fortaleza y la humildad de decir, perdóname, me equivoqué. Nos cuesta tanto, a veces, reconocer en lo que nos equivocamos, a nivel personal o institucional estoy hablando, ¿eh? Nos cuesta tanto reconocer y pedir perdón, y nos cuesta tanto, a veces, ni hablamos de perdonar, ¿sí?, porque esa frase típica que todos tenemos que es, sí, yo perdono pero no olvido. A ver, no, el Espíritu Santo nos regala la capacidad de perdonar y de sanar. Y como tenemos que sanar tantas cosas personales y tantas cosas eclesiales, ¿sí?, tantas cosas del camino de la iglesia que hay que sanar y perdonar, y hay que olvidarse, bueno, yo creo que la acción del Espíritu hoy en la iglesia, en ese aspecto, tiene que ser primordial. Tenemos que pedirle a Dios la capacidad de seguir construyendo sin volver todo el tiempo, ¿sí?, a esas cosas que nos lastimaron, que no nos gustaron, que nos hicieron, que no nos hicieron, que me dijo, que no me dijo, que no le hablo, que le hablo. O sea, la vida se nos va en un soplo, ¿sí?, porque no sabemos ni el día ni la hora literal. ¿Qué mejor que seguir construyendo, ¿sí?, la misión que Jesús nos pidió, que es el anuncio de la buena noticia? Y si yo les dije al principio que sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada, claramente habrá que volver, ¿sí?, a tener esta persona de la Trinidad tan presente para que nos ayude a seguir caminando. Lo sea en sus hogares con sus hijos, sea en la hermandad, ¿sí?, sea en la universidad o en el trabajo. Pero tal vez algo lindo que en este Pentecostés podríamos pedir todos es esta capacidad, que el Espíritu, ¿sí?, nos ayude a desplegar los dones que tenemos, ¿sí?, cada uno regalados desde el principio. Pero sobre todo que nos vuelva a sanar para poder dar todo lo que mejor tenemos en el corazón. Y para esto voy a terminar con una oración al Espíritu Santo, ¿sí?, pidiendo esto. La gracia que este Pentecostés nos haga una iglesia de puertas abiertas. Que tengamos la capacidad y la alegría de salir y de recibir y de contar lo que hacemos, sabiendo de que todos tenemos un lugar dentro de ella, ¿sí? Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que quisiste ilustrar los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por este mismo Espíritu, obremos rectamente y gocemos de todo consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Perdón si fue un poco largo, pero Nada. me entusiasma. Yo creo que nos ha entusiasmado a todos. Es como que podés estar horas y horas y vas para un lado y vas para el otro y te vas entusiasmando. Además que no la he hecho ver y yo no sé si alguno de los presentes querrá hacer alguna observación, alguna pregunta o alguna cuestión, pero es verdad. Uno se asustó y se fue, por lo pronto. Se ve que el Espíritu Santo dijo... Pero a mí me ha quedado una frase muy marcada y es que tenemos que aprender a escuchar el susurro de esa brisa o de ese aire que supone el Espíritu Santo en nuestra vida y poder desplegar esos dones. Y yo me quedo con eso. No sé, el resto, si hay alguien que quiera hacer. Yo siempre pensaba que en el momento en que Jesucristo muere y sube con el Padre, pues lo que nos deja es el Espíritu Santo. Entonces yo decía, yo sé quién es el Espíritu Santo. Yo siempre le rezaba al Espíritu Santo. Yo no le rezaba ni a Dios ni a Jesucristo, yo le rezaba siempre al Espíritu Santo porque yo decía, si no está, si murió y se fue, a mí luego me enseñaron mis padres, si murió y se fue, al Espíritu Santo. Yo siempre rezaba al Espíritu Santo. Y entonces yo decía, bueno, pues es el Padre y el Hijo, no expresado como lo expresó usted, con el amor de los dos, pero sí, deducía que había amor entre ellos, pero que eso nos lo transmitían a nosotros, pero desde donde estuvieran, desde el cielo, pero el que estaba con nosotros era el Espíritu Santo. Entonces yo siempre rezaba al Espíritu Santo, hasta que ya me metí en cofradía y eso era el Cristo yo ya decía el Cristo y ya me fui desviando, pero yo siempre era el Espíritu Santo porque yo era lo que pensaba que es el que nos queda. Es que en realidad está muy bien pensado. A ver, la verdad que hice una oración durante toda la vida, que es la que tenemos que hacer todos. Porque es verdad que lo que envió es el Espíritu y lo que nos mueve a todo, por eso yo le dije al principio, es la acción del Espíritu. Lo que pasa es que cuando uno hace así como un testeo entre la gente o cuando tenés charlas espirituales, el Espíritu Santo a la gente le cuesta mucho como que incorporarlo, porque es como más etéreo, si quieren, por así decirlo, que hablar de Dios Padre y de Jesucristo como Hijo. Pero es tal cual, o sea, lo que nos quedó y lo que nos mandó es el Espíritu Santo. Y la fe, la oración y todo eso se mueve por la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, en realidad, usted hizo el camino que no hicimos nosotros. Yo que lo deduje así y dije, esto es así, no de otra forma, porque además que te lo dicen. Yo me voy al Padre, Claro. pedirme que interceda ante el Padre por vosotros y que el Espíritu, y me voy, pero enseguida estoy con vosotros. Soy el Espíritu Santo, porque yo tal cual, pues digo, con el Espíritu Santo hay que rezarle, Claro. que es el que está con nosotros. Pero en fin, ya después, ya te vas con Cristo, y ya vuelvo otra vez a los orígenes, pero sí, siempre tengo presente que el Espíritu Santo es el que... Perfecto, va por muy buen camino. Quería hacer también una alusión a ese tema del Espíritu Santo que hemos tratado hoy, de esa manera tan perfecta. Quizá yo me planteo que es la figura en tiempos de hoy, como se dice, cómo se expresa el signo de los tiempos. Nos dice que en una sociedad muy antropomórfica, se llama, centrada en el ser humano, donde somos dioses, por donde vamos, la figura del Espíritu Santo, que no se acaba de entender, lo identificamos por supuesto con el amor, pero quizás sea esa nueva figura donde tenemos que orar por ello, ¿no? Porque seguimos siendo muy humanos. Exactamente. Tal cual Jesucristo, por supuesto, pero esa trascendencia, quizás estos dones del Espíritu Santo, esos frutos, en la oración. Yo es que veo que es una figura que no se ha estudiado, no se ha tenido muy clara. Yo Sí. la identificaba con la palomita que salía de Noé, del arca de Noé, que fue vida. Y a mí el Espíritu Santo era esa paloma. Claro. Sí, en realidad yo coincido plenamente, que lo dije en una charla hace muy poco, el tema de estamos viviendo en un yoísmo, o sea, todo pasa por mí.
O sea, lo que me pasa a mí, la tristeza mía, el problema mío, mi alegría, o sea, todo soy yo, ¿no? La gente está tan ensimismada que no tiene la capacidad de ver que somos un todo, que hay un otro aparte de mí, que le está pasando cosas al otro, y que estos dones y que estos frutos no los tengo para mí, ¿entendés? Porque sería como muy egoísta que, a ver, son míos y el fruto es para mí y me beneficiarme yo mismo. Entonces, esto de reconocer que hay otro, ¿sí? Y que nosotros no somos Dios, justamente, sino que necesitamos, ¿sí? La fortaleza, el sostenernos, es lo que nos tiene que llevar como a volver a ese origen de empezar a rezar y pedirle, ¿no? Estar atento a decir, a ver, que sea el Espíritu quien me diga por dónde tengo que ir. Porque a veces, humanamente, que es normal, todos tomamos decisiones lo que mejor nos parece. Pero es verdad también que no es lo mismo tomar una decisión habiendo hecho un discernimiento desde la fe, que tomar una decisión de decir, bueno, me parece esto, por ahí nos va bien y por ahí no tan bien. El discernimiento en el espíritu nos regala más la certeza que estamos tomando una decisión correcta. Y eso es lo que nos falta, creo que hay que volver, ¿no? A confiar plenamente en que necesitamos esa ayuda para decidir las cosas que debemos hacer. Que no es fácil. Igual voy a decir una barbaridad. Te vas. No. A lo mejor la conclusión que saco, un poco lo que nos decía nuestra hermana, el Espíritu Santo es el más difícil de entender, pero el más fácil de sentir. Sí. Entonces, ¿para qué queremos entender si lo estamos sintiendo? Claro. Si lo podemos sentir. Lo que pasa es que volvés a lo mismo. Vos fíjate que en realidad uno tiene más como autorreferencia, como el sentir, por el tema de la Eucaristía, a Cristo. ¿Entendés? O sea, a uno le es más fácil identificar en cuanto a sentimiento y en cuanto a vivencia espiritual la figura de Cristo, porque cuando uno recibe la Eucaristía, eso tan fuerte, al recibirlo al mismo, que eso es lo que a veces nos genera esta sensación interior de paz, de plenitud, de se me explota el corazón. El Espíritu, que es el que está, ¿entendés? Hay que por ahí estar más atento a ese sentimiento que vos decís. Digo, porque está y se siente, pero como es más etéreo, es algo que tenemos que estar más atento, como vos decías Luis al principio, a ese susurro, es más fácil de perderle como el centro. ¿Sí? Lo de Cristo es tan mucho más palpable porque ¿quién no le explota el corazón cuando comulga? A todos. Cuando uno está consagrando, a veces tenés que agarrar fuerte porque te tiembla la mano, ¿entendés? Porque lo tenés ahí. Pero este Dios, ¿sí? En la persona de Cristo es tan Dios como el Espíritu Santo. ¿Entendés? Entonces, pero el Espíritu Santo, por eso mismo hay que volverlo a traer y te diría hasta naturalizar en la vida de la fe. Que es todo un camino espiritual también, ¿eh? Pero está, y yo coincido plenamente. Si no, no estaríamos ninguno charlando de esto acá. ¿Hay alguna otra reflexión o alguna otra pregunta o alguna otra...? No vale decirle al cónyuge qué don no desplegó o qué fruto no tiene, porque en el fondo se codiaban y se estaban hablando, porque los vi. Y digo, este debe estar diciendo a ella, ¿ves que te falta la paciencia? ¿Ves que a vos te...? No, es personal el trabajo. Y a los que están mirando por la transmisión en vivo, el trabajo es personal. No es autorreferencial a la pareja ni al cónyuge. Así que no, esta noche no se vengan, es individual, el trabajo es individual. No vale que luego nos No, tira el papel que escribiste, Luis. Muy bien. Bueno, pues entonces yo creo que una vez más, pues felicitarnos por tener la presencia, no solamente en el día de hoy, que también, pero siempre cercana, siempre constante y siempre aquí, en la hermandad del Padre Pablo Olivieri, y agradecer pues lo que nos has transmitido con la facilidad, con la naturalidad, y creo que el tema era complejo, de lo más complejo, Un poco. y hacer el compromiso de que sabemos que en esta casa somos muy pesados y el que viene repite, seguro que en algunas ocasiones sucesivas, y más siendo de la casa, pues tendremos el placer, el orgullo y el privilegio de poder contar contigo. Perfecto. Aquí. Ahí estaré. Y bueno, pues agradecer a todos los que habéis
Hemos rezado tanto por la lluvia. Claro, exactamente. Y tenemos que seguir haciéndolo porque una tormenta del día de hoy pues no alivia la sequía. Pero por si le sirve de consuelo, había el obispo de Lima que tuvo que ir a dar una confirmación a una aldea, lleva 4 horas en el burro y 4 horas, y cuando llega ahí se encuentra 3 niñas. Y dijo, que he venido yo para 3 niñas, digo, por los que estamos. Y una de ellas fue Santa Rosa de Lima, o sea, que si le sirve de consuelo... Mira. Fue... ¿Quién dice que de acá no hay un santo que dentro de unos meses va a estar, o dentro de unos años va a estar en el altar? No, la verdad que no, para mí es un placer, así que no. No, mira, si hay algo que siempre tuve claro es, a ver, uno no va ni celebra, ni no celebra, ni da charla, ni no da charla por cantidad. Digo, porque si no, cierro la parroquia. O sea, con esto, el otro día, mojado, llegué que me resbalaba de eso y una persona en Santa Ana. Si celebre la misa para esa persona como si hubiera estado el templo lleno. O sea, acá las cosas de Dios no se hacen porque somos muchos o porque vienen o porque no vienen. Se hacen porque hay que hacerlas y porque estamos compartiendo a Dios en eso. Entonces, en eso quédense tranquilos. Puedo retrasarme más o menos porque la lluvia complica un poquito. Pero en ese sentido no era que, a ver, si no hay más de 30 no hablo. No. Para nada. Bueno, si quieren terminamos con una bendición para la gente que nos está mirando también, cosa que desde su casa las reciban. Y bueno, Dios mediante, como dice Luis, en algún otro momento nos cruzaremos por este camino, ¿sí? Que el Señor esté con vosotros. Que nos bendiga y acompañe siempre nuestro querido y buen Dios, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habiendo compartido esta tarde de reflexión, se pueden quedar en paz y nosotros nos podemos ir en paz. Gracias.